Cuando cierta parte de la sociedad se diferencia identitariamente con respecto al resto, necesita al mismo tiempo una instauración de una cultura que asimile como propia y que por lo tanto garantice el esclarecimiento de su propia definición, el discernir de su mundo y la diferencia que guarda para con los otros, permitiendo así la consolidación y posterior fortalecimiento de unas nuevas y renovadas interpretaciones de la realidad y por lo tanto una instauración de la cultura política que se evidencie en un marco renovado, nuevo, con marcadas orientaciones y por supuesto inclinaciones subjetivas e individuales. Esto dado en un sistema de valores, lo cual parece ser el único camino a seguir para que la comunidad LGBTI pueda ser tanto valorada como aceptada. Las diferentes transformaciones producidas desde finales de la década de los 60, como el conocido Mayo del 68, los movimientos feministas y su interrelación con la revolución sexual, añadiéndole a esto los disturbios de Stonewall producidos en New York el 28 de junio del año 1969 y la era de la globalización, crearon unos nuevos sitios para que las personas de la comunidad LGBTI, usando este término de carácter colectivo para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, pero teniendo en cuenta que en ciertas partes del mundo adicionan más letras para referirse a los intersexuales, travestis, queer y questioning, se organizaran en un colectivo, es decir, en un movimiento social, con unas demandas más pronunciadas que anhelan la totalidad de los sistemas, es decir, el sistema político, el sistema económico, el sistema social, el sistema cultural sexual e incluso el sistema jurídico. Aunque es de gran relevancia notar el hecho de que en algunos países el movimiento es fuerte y ha recurrido a cambios drásticos en su sociedad, como la legalización y posterior legitimidad del matrimonio entre parejas del mismo sexo, como la adopción de niños por parejas LGBTI. En otros países no son más que grupos de presión que no llegan a establecer cambios drásticos en sus sociedades, como claramente en el caso de Colombia, que aunque ya posee una legislación que desde el año 1991 les otorgó una serie de derechos que permitieron el ingreso de esta minoría, aún se sienten reprimidos, debido a que transversalmente Colombia está anclada a un pensamiento machista que homogeniza la sociedad, es decir, que no es solo capaz de dominar, sino también de conducir mediante consentimiento, marcando así la idea de una familia heterosexual, que culturalmente ya está impuesta y que por lo tanto cualquier lógica diferente a esta es mal vista casi en la totalidad de la sociedad. Sin embargo, las redes de movimientos sociales, entendiendo a estos como las diversas interrelaciones dadas entre las organizaciones de los movimientos, los actores sociales, el Estado, la sociedad civil, los partidos políticos y claramente la participación de sectores universitarios, aunque fuertes y recurrentes, no han marcado un hito y por lo tanto no se han conciliado de una manera notoria en la creación mundial de un movimiento social que les permita tener un reconocimiento fuerte y lo cual interfiere para que esta minoría no puedan acceder a una participación notoria en las distintas configuraciones políticas o culturales de la sociedad. Esta sociedad evidentemente uno puede decir o no que es machista, porque eso ya tiene unas implicaciones. Lo que sí es claro es que esta sociedad sí tiene unos comportamientos y unas dinámicas culturales atravesadas transversalmente por el machismo. Yo creo que no toda la sociedad en realidad es machista. Claro, sí hay una fuerte tradición en la que el patriarcalismo ha hecho mella y ha generado unos condicionamientos a los comportamientos de los colombianos. Sin embargo, esas dinámicas han ido cambiando, se han ido transformando y hoy por hoy podemos observar que se han generado unas dinámicas un poco más incluyentes en relación con el asunto de la homosexualidad o el asunto del género. Y yo creo que sería un poco más acertado hablar de género que de homosexualidad en ese sentido. Y pienso que sí, hay mucho por hacer. Es mucho lo que se necesita trabajar al respecto para sensibilizar, pero yo creo que se han dado unos pasos interesantes en el proceso y creo que el compromiso fundamentalmente tiene que ver con la formación, ¿sí? Para poder cambiar un paradigma es necesario que haya un paradigma emergente que genere nuevas formas y nuevas sensibilidades. Creo que eso ya está sucediendo
No es fácil, pero ya está pasando. Por ejemplo, en temas, la legislación ya empieza a reconocer unos derechos a las personas que se declaran abiertamente homosexuales. ¿Sí? Hay resistencias fuertes, pero yo creo que de a pocos. Es decir, aunque la sociedad colombiana cree que aún no se encuentra preparada realmente para unos cambios drásticos en su cultura política, que se supone la encargada de homogeneizar y cohesionar a la sociedad en general, lo cierto es que el mismo concepto de cultura política se atribuye a aquel sistema político que se encarga de incorporar esto según Alma, los conocimientos, sentimientos y por supuesto valoraciones de su población. Las personas son inducidas a dicho sistema al mismo tiempo que son socializadas hacia papeles y sistemas sociales de carácter no político, dando paso hacia ciertos conflictos o choques atribuidos a momentos de resistencia. Esto gracias a que no toda la comunidad se siente identificada o añadida a todas las configuraciones que establece en este caso la sociedad colombiana. De ahí es que se el hilo conductor de las tensiones entre lo que está bien no es permitido, es decir, la heterosexualidad, siendo el modelo de familia de hombre y mujer el que se encuentra admitido, por lo tanto el que más se vende, y lo que por supuesto no tiene aceptación en la sociedad, que en este caso es la comunidad LGBTI, lo cual hace que esta comunidad se establezca en una cultura política de súbdito participante. Esto debido a que es una parte sustancial de la comunidad que está claramente conformada por grupos y que por supuesto han adquirido orientaciones especializadas y un conjunto activo de autoorientaciones individuales, pero que por esto entran en conflicto y en tensiones con la mayor parte de la sociedad, que aún está orientada a una estructura autoritaria e ideológica, con pretensiones de enmascarar y desplazar, por supuesto de fragmentar y separar, pero todo en una embarcación de dar coherencia y una unidad que es imaginada para el resto de la población, lo que hace que la comunidad LGBTI carezca de validez y que por lo tanto represente un problema para la estructura social. Es algo muy complejo teniendo en cuenta el contexto en el que nos movemos. Colombia desde momentos históricos ha sido muy influenciada tanto en su cultura como en sus relaciones sociales por el machismo, y esto ha afectado en muy altos niveles a la comunidad LGTBI, teniendo en cuenta que también han existido figuras emblemáticas en torno al tema, como lo fue el ex procurador Ordóñez, cuando tocan esas temáticas y cuando hacen referencia a ello como vulneran los derechos y atentan contra los LGTBI, porque los ven como algo extraño o ajeno a la sociedad, como si no fueran una minoría a la cual se tiene que proteger y promover por la garantía de sus mismos derechos. Es algo muy complejo, pero en cierta forma no se han optado por las medidas suficientes para que esta minoría no se sienta al borde o en el filo de la misma sociedad, porque cuando suceden estos casos o cuando se dan en este contexto, se está colocando en tela de juicio su identidad y al mismo tiempo se les aparte de estigmatizar, se les influye a hacer una asimilación a uno de los dos papeles, porque una pregunta muy común es que si usted es la mujer o es el niño, y es que eso sí no funciona. O sea, en la mentalidad de las personas lo que tratan de hacer es asimilar y no se dan cuenta de que tienen que identificar que es una minoría diferente a la sociedad. Más esto no significa que sea ajena a la sociedad, porque también hace parte de la sociedad. Como bien lo decía Alejandro en la entrevista, el ser homosexual a veces indica ser excluido, no ser aceptado por parte de la sociedad, debido a que el sentido común, es decir, lo dogmático, lo inconsecuente e incoherente que tienen las personas, y lo cual se acomoda al concepto de familia ya definida, les dice que la homosexualidad no debe ser un modelo implementado en la sociedad, olvidando que también esta minoría tiene su simbología establecida y que la cultura política también la añade en las configuraciones sociales y estructurales de la comunidad en general. Porque la cultura política no abarca solamente la acción propiamente tal, sino también las distintas orientaciones para la acción, algo que esta sociedad colombiana muchas veces no respeta. Pero este incumplimiento en la cultura política no solo es un grave problema para la comunidad LGTBI, también la no realización de un colectivo generalizado que permita establecer un movimiento social
que implique el paso de una cultura política a una política cultural, es decir, ese proceso que se desata cuando entran en conflicto actores sociales que a la vez encarnan diferentes significados y prácticas que han sido moldeados y moldeadas por ellos, cuyo carácter político desean que sean aceptados. Esta se forma a partir de articulaciones discursivas originadas en contextos históricos y prácticas culturales particulares, lo cual permitiría que esta minoría social se abriera paso a la consolidación y posterior participación estatal, demostrando así que también debe ser considerado como una parte importante de la sociedad, es decir, que se pueda esperar la realización de un movimiento social con aquellas acciones colectivas más o menos permanentes orientadas a enfrentar injusticias, desigualdades o exclusiones que tienden a ser propositivas en contextos históricos o espacios temporales específicos que le permitan adherirse al contexto cultural y político de la sociedad colombiana. Y además del machismo, que es una cuestión que va aparejada, que no se reduce solamente al machismo, la homofobia, porque no son la misma cosa. Entonces, la homofobia sí es un elemento muy característico de varias regiones, es una cuestión que culturalmente se acepta y que en el centro de la cuestión pone que los homosexuales son o inferiores o son desviados o tienen algún tipo de enfermedad y perjudican a los demás. Yo creo, y nuevamente te digo, que hay elementos para ser pesimistas. ¿Por qué? Porque lo que pasó con Gina Parodi evidentemente da cuenta de un ejercicio muy claro con toda esta cuestión de la ideología de género. Pero hay que tener en cuenta que aún así, cuando se crea un movimiento social, en este caso en el LGBTI, hay un factor que corresponde e inhibe a esta sociedad, que es el cual es la homofobia. Es decir, ese odio a los homosexuales que también representa un reto para la sociedad en general. Aunque es difícil tratar de cambiar las dinámicas sociales ya establecidas durante un tiempo histórico muy importante, no significa que la comunidad LGBTI se rinda, porque la sociedad también puede aceptar y convivir en la diferencia. Claramente no será algo fácil, pero con las redes de acción colectiva, es decir, los recursos de que disponen la mayoría de individuos para movilizarse contra los adversarios más poderosos, explotar las oportunidades políticas, la creación de nuevas identidades colectivas y de agrupar la gente en organizaciones y los tipos de acción colectiva básicos a lo que recurre un movimiento, sin la violencia contra otros, las convenciones, las huelgas, la disrupción y la manifestación, pueden lograr lo que la comunidad LGBTI realmente necesita, es decir, la aceptación social. Bueno, pues siempre desde pequeño tuve la conciencia, pues como estamos en una cultura cristiana y que no acepta la homosexualidad, entonces yo siempre tuve la percepción de que era algo distinto, de que era algo contrahegemónico, que era algo que no era aceptado, que tenía que ocultarlo, pero eso a mí me parece que fue creando como una rebeldía, ¿sí? Sentirme diferente era también como una motivación para ser diferente también en otras cosas. Entonces yo creo que esa socialización me permitió desarrollar también una visión distinta de todo, como tener una visión más amplia de las cosas. Pero para mí ser homosexual es una condición humana, es una forma simplemente de expresividad de la sexualidad y de la afectividad, una forma diferente de expresar el afecto. La gente, en este caso la comunidad LGBTI, se suma a los movimientos como respuesta a las oportunidades políticas que fomentan e incentivan la acción colectiva entre la gente y luego crean nuevas oportunidades con su acción, dando respuesta a cuándo y por qué se pone en marcha un movimiento social. Los poderes del movimiento, tales como el repertorio de acción colectiva, los marcos de acción colectiva que lo dignifican y justifican, y las estructuras organizativas que vinculan el centro con la base del movimiento para la interacción con las autoridades y los otros actores sociales, son unos motores esenciales para el desafío de los adversarios y de las autoridades. En este contexto vale la pena entender cuáles son las condiciones políticas y culturales que han permitido el florecimiento de los movimientos LGBT y el alcance de sus logros importantes. En este caso, la comunidad LGBTI necesita organizarse y evidenciarse, logrando marcar un nuevo paso en la sociedad colombiana de inclusión, aceptación y participación de las minorías, muy poco reconocidas, y por qué no, que sea esta la comunidad la que marque un nuevo rumbo, una nueva cultura política en la totalidad de la esfera colombiana.
Bueno, desde mi punto de vista, ser homosexual realmente es una gran experiencia. Bueno, si yo me dedico a contar de pronto cómo fue el encontrarme a mí mismo y comenzar a vivir una vida muy diferente, porque no es mentira que cuando niño era una cosa muy diferente a cuando decidí decirle a todo el mundo soy homosexual, pues eran cosas distintas, pero realmente me siento orgulloso el haber llegado a ese punto. Y bueno, en conclusión, además de ser homosexual, es algo, digamos, maravilloso que me dio, digamos, de algún modo un motor más en mi vida para lograr las cosas que he logrado hasta este momento. Es algo de lo que nunca me voy a arrepentir. Es algo que de hecho me dio la oportunidad para compartir más con mi familia, para encontrar la persona que considero que puede estar conmigo el resto de mi vida, la persona que me ha dado un puesto en una empresa. O sea, aunque la gente crea que esto realmente es algo que de pronto para nosotros es difícil, realmente ha sido algo muy bueno. Considero desde algo más externo, bueno, no todas las experiencias son iguales, considero que la homosexualidad de todas maneras es algo que